primer lugar a todos que hayáis venido a esta charla. Una charla que, como ya sabemos, va a versar un poco sobre la situación derivada y la situación actual de toda la política que surgió a raíz de la planta de purines y todas las consecuencias y derivaciones que ha ido teniendo. Esta charla la realizamos como ayuntamiento porque, lógicamente, el ayuntamiento está inmerso en todo este proceso. Como se va a ir explicando a lo largo de la charla, también la sociedad municipal Karrantza-Laneko tiene un peso específico en este proceso. De todo ello nos va a ir hablando Kepa Landa, que ahora os presento. Y digo que se realiza esta charla desde el propio ayuntamiento porque lo que queremos, o la única intención, es arrojar más luz o arrojar luz sobre la situación actual de todo este proceso, el camino y la evolución que ha seguido hasta el momento actual y las posibles consecuencias que podría tener el futuro, aunque eso es difícil de predecir, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es darle la palabra a Kepa Landa, al abogado de la sociedad municipal, que creo que es quien mejor conoce este asunto y quien mejor nos puede explicar el proceso que ha seguido todo este asunto. Y una vez finalizada su exposición, yo creo que es lo más adecuado, a no ser que él considere lo contrario y lo permita, creo que es lo mejor que una vez dada la explicación o el proceso de lo que él tenga que comentar, que podamos hacer las intervenciones o abrir el diálogo que se considere oportuno. Si será el caso, Rafa hará de moderador en la charla final, y si es una cuestión de hacer preguntas, se le irá contestando a lo que se le pregunte. Por tanto, sin más dilación, Kepa Landa, abogado de Karrantza-Laneko, sociedad municipal. Si no tenéis alguna silla, podéis coger alguna de estas, ¿eh? No sé si por ahí sillas. Vale, aquí. Y nada, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra y adelante. Coger sillas, Cándido Ángel, coger sillas de aquí si no tenéis por ahí. No, hay aquí. No te esperaba ya. ¿Estás viendo? Si en algún momento no se me escucha, me lo decís y si voy muy rápido también. En principio, la intención mía es haceros una exposición muy general de lo que ha sido mi trabajo y los procedimientos que se están siguiendo desde que yo empecé con este asunto de la planta de purines. No voy a daros una explicación técnica, ni yo he venido a explicar cosas técnico-jurídicas. Lo que quiero es transmitiros lo que han sido los procedimientos, los trámites que se han seguido y la situación de todos esos procedimientos y las posibles consecuencias futuras. Por supuesto, yo no sé si voy a acertar a explicaros lo que queréis oír sobre estos temas, pues para eso tenemos después el tiempo que consideréis oportuno para preguntar o para aclarar o para enfocar temas que yo igual no voy a explicar porque no los he considerado los más importantes. Eso me lo tenéis que decir luego vosotros. En principio, yo recibí un encargo de estudiar todo lo que tuviese que ver con el tema de la planta de purines. Se me facilitó mucha información, se me dieron muchos datos, desde documentación jurídica hasta informes de todo tipo, recortes de prensa, comparecencias en instituciones. Yo empecé a estudiar este asunto y me di cuenta de que quizá lo que hasta ese momento se había venido haciendo era contemplar el tema de la planta de purines como pequeños problemas separados unos de otros. Evidentemente esta cuestión no se podía estudiar puntualmente analizando cada subvención o analizando cada actuación, había que verla en su conjunto y había que verlo con una visión global de dos aspectos que yo enseguida me di cuenta que aparecían en este tema. Por una parte, todas las consecuencias de tipo económico y por otra parte las posibles responsabilidades que se podían dar. Las consecuencias de tipo económico se planteaban en relación con lo que era un concurso, un procedimiento concursal, lo que antiguamente se llamaban una quiebra o una suspensión de pagos de una empresa, que hoy se llaman concursos. En este concurso era donde se estaba dilucidando el futuro de la empresa Karrantza Kominda
y en el que se podían dilucidar todas las responsabilidades de tipo económico. En segundo lugar, yo aprecié, casi desde el principio de empezar a estudiar este asunto, que podían haberse cometido varios delitos en la actuación de muchas personas en relación con lo que había pasado con la planta de Carranza. En ese sentido lo expuse al ayuntamiento y a las personas que habían conectado conmigo, y por eso yo les dije que para seguir trabajando en este asunto yo entendía que había que hacer una cosa que era prioritaria, y era mostrarse parte en ese concurso que se seguía en el juzgado de lo mercantil en el número 2 de Bilbao, y así lo hizo el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es uno de los acreedores. Carrancha Cominda ha dejado a deber más de 300.000 euros al ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene legítimo derecho, además estaba reconocido así, a ser parte en ese concurso. ¿Qué fue lo que yo aprecié, resumido, que había pasado en torno a la planta de purines? Pues bien, en principio que se habían recibido casi 10 millones de euros de diferentes administraciones, que se habían gastado los 10 millones de euros y que apenas se había empezado la construcción de la planta. Que además, como no había dinero, no se podían devolver las partes de esos 10 millones que no se habían recibido a fondo perdido, sino que eran préstamos de diferentes administraciones y había obligación de devolver y se habían pasado ya los plazos, y que además la empresa Carrancha Cominda estaba en situación de insolvencia. Esa empresa, como ya de hecho hoy, ya os explicaré, está prácticamente en situación de que está ya desaparecido. Pero además de eso, de que toda esta gestión que se había hecho, lo que había puesto era en cuestión la posibilidad de construir la planta de purines. Con este tipo de gestión que se había hecho, el futuro de la planta era nulo, no existía posibilidad. Las causas de por qué se ha llegado a esa situación. Yo os voy a citar principalmente 3. Se pueden explicar muchísimas más con más detalle, pero yo ya os digo que no voy a ser muy extenso en la explicación. Primero, el diseño y control que se ha hecho de toda la gestión económica y de la gestión de la propia planta desde su inicio. Primero, por determinadas personas que tienen nombres y apellidos, y en segundo lugar, en torno a una empresa que se llama AD Biotech SL. Se puede constatar, y os explico luego que ya está constatado, no solo por mi trabajo, sino por el que han hecho otras instituciones que os explicaré, que prácticamente quien ha dirigido en la idea del proyecto y quien ha orientado cómo desarrollarlo y quien ha estado detrás de ese proyecto es la empresa AD Biotech y algunas personas que han participado incluso desde alguna institución pública en todo el desarrollo de esta planta. En segundo lugar está la actuación de la empresa Carrancha Cominda. Carrancha Cominda es una empresa puramente, diríamos, civil. Es una sociedad limitada constituida por unos socios. Por haceros un brevísimo resumen, en la constitución de Carrancha Cominda está la cooperativa Gubac y estaba una empresa fantasma que se llamaba Enerminde, que estaba creada por otras empresas, una de las cuales era esta que os he citado, AD Biotech. Es decir, desde que se crea Carrancha Cominda ya estaba detrás AD Biotech. Posteriormente, cuando se consigue que a AD Biotech le concedan la construcción de esa planta y cuando ya se concreta en un contrato, AD Biotech desaparece de influir en Carrancha Cominda y se provoca la entrada en la empresa del ayuntamiento por medio de una empresa municipal y de Hiparcucha. ¿Qué ocurre con todo esto? Que Carrancha Cominda, a lo largo de todos estos años, prácticamente desde el 2005, 2006, 2007, según las actuaciones, hasta el 2011, en el que prácticamente se paraliza la planta, lo que ha estado haciendo como empresa es avalar todo lo que le venía proponiendo AD Biotech. Proyectos, presupuestos, formas de actuación, contrataciones y, como os digo, si el primer factor era que había alguien que estaba controlando en el fondo todo esto, el segundo factor ha sido que quienes han gestionado Carrancha Cominda
han estado al servicio de ese diseño y han actuado todo este tiempo en ese diseño. El tercer aspecto que me parece fundamental es que quien pensó en la idea de la planta de purines pensó en una idea en la cual nadie ponía dinero, es decir, el dinero era público, nadie ponía un solo euro. El dinero venía, como ha venido, del gobierno vasco, del gobierno central y de la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que, siendo dinero público, resulta que, y os hablo de números muy gruesos porque no vamos a matizar con decimales, AD Biotech presentó en su origen una idea de planta de unos 5 millones de euros, resulta que cuando posteriormente se le adjudica porque es el mejor proyecto y el más barato, ya pasa prácticamente enseguida a ser de 9-10 millones de euros, luego pasa a ser de 12-13, cuando al final la planta se paraliza y alguien hace un estudio de cuánto se necesitaría gastar para construir esa planta, habla de más de 20 millones de euros. Es decir, a AD Biotech se le concede porque es la que mejor lo va a hacer con 5 millones y al final no se podía construir una planta que no fuese por 20 millones de euros. ¿Qué sucede en el camino? Pues que nadie cuestiona ni los cambios económicos del precio de la planta, ni los diferentes cambios de proyectos, ni la forma en que se está dando la financiación, ni por qué no se está cumpliendo con las devoluciones del dinero de la financiación, y os podía poner muchos más ejemplos de todo lo que no se ha hecho por Carrancha Cominda en todo este periodo de tiempo, para llegar a un punto final en el cual en un momento determinado el dinero ha desaparecido, no se puede continuar con la construcción porque AD Biotech dice que no sigue trabajando si no se le da más dinero, y como solo hay dinero público, las instituciones dicen que no dan más dinero. Y eso provoca lo que luego os explicaré. Todo esto, si se fija uno solo en aspectos puntuales, pues aparentemente todos están técnicamente bien hechos. ¿Se ha pedido una subvención? Bien, sí, pues con un informe técnico se ha presentado una petición y la institución te ha dado el dinero. Ah, pues, oye, pues perfecto. ¿Y qué ha pasado después? Que se ha presentado una justificación, también con un informe de un técnico que ha dicho que la justificación se correspondía con, hasta que empiezas a analizar cada uno de esos aspectos dentro de esta trama conjunta. Os pongo solo un ejemplo. La primera petición de dinero que hace Carrancha Cominda la hace a un programa del gobierno vasco que se llama Ikerketa 2006. Bueno, cuando Carrancha Cominda hace esta petición, Carrancha Cominda todavía no está constituida como sociedad. Punto 1. Segundo lugar, para hacer la petición, presenta un informe en blanco. Es decir, presenta una hoja en blanco, haciendo la petición, no explica nada. Resulta que cuando lo ha presentado, si no recuerdo mal es en enero, todavía el gobierno vasco no ha sacado un decreto diciendo que ese año hay subvenciones para ese tema. Alguien sabía que iban a dar subvenciones en el futuro. Y resulta que cuando sale ese decreto, que si no me equivoco es octubre de ese año, como Carrancha Cominda ha sido la primera que ha pedido, le dan dinero. ¿Qué justificación presenta? Porque el gobierno vasco le dice, oiga, pero relléneme la hoja en blanco, no estoy exagerando. Eso, todos estos datos, os explico luego, constan en informes hechos por el Tribunal Vasco de Cuentas, por una auditoría encargada por el gobierno vasco, es decir, que no son cuestiones que yo me invento, cada uno tiene su soporte documental y no son mis opiniones, son datos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, Carrancha Cominda dice que tiene trabajadores, cosa que es incierta. ¿Qué trabajadores pone como que son suyos? Trabajadores de AD Biotech, que no eran evidentemente de Carrancha Cominda. Carrancha Cominda solo ha tenido contratada en todos estos años una persona que estaba dedicada supuestamente a tener relaciones con los ganaderos de Carranza para saber si los ganaderos al final iban a entregar purines o no a la planta. Nunca se ha presentado un informe diciendo con cuántos ganaderos, con quién ha estado ni cuántos purines ofrecía cada uno, nunca. Era el único trabajador que estuvo muy poco tiempo en otra época. Es decir, como veis, la primera concesión de dinero a Carrancha Cominda se gestionó de esta manera. La obra se había concebido sin control, porque daos cuenta de otro aspecto que es también muy importante. Resulta que es una empresa de interés que nadie discute, que Carranza necesita
dar un tratamiento a los purines no lo discute nadie, pero es una obra que no la asume ni una institución pública ni una empresa pública. No, alguien se encarga de crear una empresa privada que no tiene control ninguno más que el de su propia administración, y por eso puede contratar a quien quiera, dar las obras a quien considere, ofrecer los precios que estime oportunos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que al final, prácticamente cuando se ha terminado el proceso y la planta se para, lo dice el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, no lo digo yo, 8 millones y pico de euros han ido a un grupo de empresas que están vinculadas todas entre ellas. A un grupo de empresas. Y os insisto, y os voy a insistir mucho, lo dice el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Además, en el transcurso de este proyecto que se está haciendo, ocurre que no solamente se le ha concedido a AD Biotech la construcción de la planta, se le concedía también, lo que pasa que no se llegó a firmar, aunque eso está teniendo consecuencias en el concurso, se le concedía 20 años de explotación de la planta, 20 años, con la siguiente condición que el gobierno vasco nunca llegó a firmar, que era que si en esos 20 años los ganaderos no daban purines y la planta tenía pérdidas, el gobierno vasco asumía cada año 2 millones de euros para tapar las pérdidas de la planta. Es decir, que no solamente la construcción de la planta podía costar 20 millones, sino que había otros 80 millones que pretendía alguien que se comprometiese el gobierno vasco por contrato durante 20 años a pagar en caso de que la planta no fuese efectiva. Y esto, insisto, era también algo que lo iba a gestionar la misma empresa que estaba detrás de toda la obra. Empresa que cuando adjudicó el inicio de la obra, porque no lo construyó ella, lo poco que se ha construido, hizo, por ejemplo, algo que también está documentado. Contrató a una UTE de empresas para que haga la obra. Les firmó un acuerdo, os puedo decir más o menos, de 9 millones. Pero automáticamente añadió 1 millón más de ingeniería. Los que iban a construir cobraron 9, pero se pagaba por parte de Carrancha Cominda 10. Ese millón directamente pasaba a AD Biotech, solo por subcontratar a esa UTE las obras. 1 millón de euros. No estamos hablando de 1 euro ni de 1000 euros. 1 millón de euros. ¿Qué ocurre en 2011? Pues que Carrancha Cominda tiene un problema. Le ha dado a ese grupo 8 millones y pico y el resto se ha gastado en la infraestructura de obras y en otros pagos menores. La planta apenas se ha construido, se habla de entre un 6 y un 16%, lo que supone el hormigón que conoceréis los que vivís aquí, y hasta los que no vivimos también lo hemos visto, y AD Biotech dice que no continúa con la obra, porque o le dan más dinero o no continúa con la obra. ¿Qué había pasado para entonces, entre otras cosas? AD Biotech había facturado a cuenta de obra futura 1.700.000 euros por encima de lo que ya había cobrado por ingenierías y por otros conceptos. Y a pesar de haber cobrado 1.700.000 euros por encima, dice que no continúa la obra. Carrancha Cominda hace gestiones que están documentadas en las actas del Consejo de Administración, hace gestiones para intentar sacar más dinero. Y desde las instituciones le dicen, no, a ver, aquí hay que explicar muchas cosas. Aquí hay muchas dudas sobre cómo se está gestionando esto. Y como efectivamente no hay dinero, Carrancha Cominda tiene que plantear un concurso, porque está en situación de insolvencia. No puede atender a los inmediatos pagos que tiene. Y se inicia el primero de los procedimientos judiciales, que es el procedimiento de ese concurso que se tramita, os lo he dicho antes, ante el juzgado de lo mercantil. En principio, Carrancha Cominda lo que plantea es, estamos en situación de insolvencia y habrá que liquidar esta empresa. Pero ocurre una cosa, que el administrador de ese concurso, que lo nombra el juez, cuando empieza a reconocer los créditos, reconoce una serie de créditos, entre otros el del ayuntamiento, pero dice que a AD Biotech no le reconoce ningún crédito. Más aún, que AD Biotech ha cobrado más de lo que justifica técnicamente que podría haber facturado, ese 1.700.000.
¿Y qué hace AD Biotech? Plantea un incidente concursal en el que dice que se le incluya el crédito que ella tiene, que no se le descuente 1.700.000 y además pide, si no recuerdo mal, más de 5 millones de euros por el lucro cesante, porque si no se construye la planta, ese proyecto de 20 años que iba a administrar le causa un perjuicio, porque ya no va a ganar ese dinero. Y entonces empieza lo que se llama un incidente concursal, que todavía está sin resolverse, y el concurso queda paralizado. Cuando va siguiendo la tramitación de este concurso, en el que yo ya estoy personado y por eso tengo conocimiento de todo lo que ocurre dentro, se cambia el administrador concursal. No os voy a explicar todos los detalles de por qué, pero bueno, hay un cambio de administrador, viene otro administrador concursal. Y ese administrador entiende que al margen de lo que pase con ese incidente que se está discutiendo de dinero, que la empresa está en situación de liquidación y hay que liquidarla. Y cuando plantea esa posición de liquidación, el juez, la juez en este caso, decide acordar que la empresa se liquida y la pone en situación de liquidación. Pero abre lo que se llama la sección de responsabilidad en el concurso. Los concursos se pueden declarar como culpables o no culpables. Culpables es el caso de que alguna persona, sean los que forman parte del Consejo de Administración, sean otros que no siendo parte del Consejo de hecho han participado en la Administración, sea gente que por complicidad ha participado, alguna persona ha contribuido a agravar la causa que provoca esa insolvencia de la empresa. Ya sé que estoy utilizando términos y procuro ser muy poco técnico, pero veis que hay muchas palabras. Si hay que aclarar todo esto, lo aclararemos. Bien, pues ¿qué ocurre? En esa pieza de calificación del concurso, por la parte mía, que he hecho el informe que me corresponde, por la parte de la abogacía del Estado, que representa al Ministerio de Madrid, del Gobierno de España, que dio una de las subvenciones, por la parte del administrador del concurso, que tiene que emitir informe, por la parte del Ministerio Fiscal, que también tiene que emitir informe, es decir, 4 informes dicen que el concurso es culpable. Y que el concurso es culpable porque una serie de personas han contribuido con su comportamiento a que ese concurso sea culpable o han contribuido a que la empresa haya llegado a la situación de insolvencia. Es decir, en este momento se está tramitando esa sección de calificación del concurso, pero os insisto, hay cuatro partes que ya han informado diciendo que el concurso consideran que es culpable y atribuyen responsabilidades, no todos a los mismos, pero a las personas que formaban parte del Consejo de Administración de Carrancha Cominda, a algunos de los técnicos que han asesorado a ese consejo, a nivel jurídico y a nivel científico de ingeniería, a la empresa AD Biotech, a los miembros del Consejo de Administración de AD Biotech, a un consejero del gobierno vasco que luego fue miembro del Consejo de Administración de AD Biotech y que luego fue miembro del Consejo de Administración de Carrancha Cominda. Es decir, que hay un listado importante de personas a los cuales, os insisto, 4 posiciones en el mismo procedimiento les atribuyen responsabilidad en ese concurso. ¿Qué responsabilidad se les atribuye en ese concurso? Bueno, pues en principio hay 2 tipos, es más complejo, pero 2 tipos de responsabilidades fundamentales que se les atribuyen. Por una parte, que se hagan cargo del pasivo de esa sociedad, pero además el administrador del concurso y el Ministerio Fiscal piden que se hagan cargo de 12 millones de euros de responsabilidad, porque es el precio que se había cuantificado hacia el año 2010 que costaría la obra, y porque entienden que se tiene que destinar ese dinero a construir la futura planta que se siga desarrollando. Os insisto, esta es la situación actual de ese procedimiento.
una petición de que se califique como culpable el concurso, responsabilidad de una serie de personas y petición de una responsabilidad económica para ellas. Esto supone que cuando esas personas, todos los que están implicados, se personen o no en el concurso, habrá una especie de juicio, un acto de juicio oral, se discutirá todo esto, se practicará prueba y la juez declarará si el concurso es culpable o no es culpable. Y esto no os puedo decir plazos porque las cosas van como van de lentas, pero bueno, pero está en trámite en este momento. En paralelo a eso, se plantea la parte penal. Y la parte penal, la iniciativa la toma Karrantza Araneko, la empresa que es municipal, una empresa del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es que esa empresa forma parte de Karrantza Kominda, es una de las accionistas de Karrantza Kominda, y entonces es la que de alguna forma puede exigir las responsabilidades que se puedan plantear en relación con la actividad de Karrantza Kominda. ¿Qué ocurre con este tema? Se plantea una querella criminal, se plantea en Bilbao, y un juzgado de Bilbao, el juzgado de instrucción número 4, recibe la querella y dice que no la admite a trámite. Pero dice que no la admite a trámite porque entiende que el juzgado competente no es Bilbao, que tendría que ser, aunque no lo dice, está apuntando a Balmaseda. Bien. En segundo lugar, la juez de Bilbao hace una cosa, y es, aunque dice que no es competente, analizar el contenido de la querella, y dice que a su juicio, aparentemente, hay varios delitos. Ante eso, yo no recurro esa resolución y vuelvo a presentar la misma querella en Balmaseda. Y ocurre que la juez de Balmaseda, en un auto mucho menos desarrollado, dice también que no se admite porque tampoco Balmaseda es competente. Insinúa que sea Vitoria porque uno de los posibles implicados, uno de los querellados, es una persona, Martín Ascacíbar, que actuaba en ese momento como miembro del gobierno vasco y que tenía su sede en Vitoria. Y como el delito, según la juez de Balmaseda, más grave podía ser el suyo, entonces que se tramite en Vitoria el procedimiento. Yo recurrí esa resolución de la juez de Balmaseda e interviene la Audiencia Provincial de Vizcaya. Y ahí pasan dos cosas que son significativas. Una, el Ministerio Fiscal informa en ese recurso. Y el Ministerio Fiscal dice expresamente que la querella se tiene que admitir, que se han cometido varios delitos y que la competencia es de Balmaseda. Y la Audiencia Provincial dice que se admita la querella, que se tramite en Balmaseda y que se investiguen todos los delitos que se pueden plantear. Delitos que están planteados de una u otra forma en la querella o en el escrito del Ministerio Fiscal. Falsedad en documento público, administración desleal y falsedad contable, insolvencia punible, apropiación indebida como concurso culpable y, en cuanto al señor Ascacíbar, malversación de caudales públicos, haber asesorado a particulares cuando él había tenido intervención como la administración en esos hechos y haberse aprovechado en negocios privados siendo miembro de esas empresas cuando él había tenido un cargo relacionado con ellas en la administración. Este sería el catálogo de posibles delitos que se están investigando en Balmaseda. No me voy a extender más. Como resumen, en este momento hay un procedimiento penal en el juzgado de Balmaseda que se está siguiendo con una investigación por estos delitos y en este momento hay un procedimiento de concurso en el cual, resalto dos detalles, la empresa ya se ha declarado en liquidación, se ha suspendido la liquidación hasta que se aclare la culpabilidad y hay una petición de que sea declarado el concurso culpable con responsabilidades personales de personas físicas y personas jurídicas. Ya sé que igual ha sido demasiado largo y demasiados datos, pero bueno, he intentado hacer un resumen de lo que ha sido mi intervención a lo largo de estos años. Y a vuestra disposición para lo que penséis que se puede aclarar, o explicar, o ampliar, o lo que consideréis oportuno. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión que aclarar, vamos levantando la mano y por orden damos el turno de palabras, si os parece.
yo no necesito mucha aclaración porque lo he visto clarísimo. Lo que sí veo claro es que los juzgados se lo cogen con papel de fumar y se lo pasan uno al otro haciendo un laberinto judicial, para lo cual hay que tener mucha constancia. Y sí, en un momento que parece que las instituciones nuestras quieren hacer una campaña de transparencia, animo vivamente al Ayuntamiento a que siga con este proceso, porque haya solvencia o no haya solvencia en los que puedan salir no imputados sino responsables civiles, es muy importante para el pueblo de Carranza, para el momento en que vivimos, en que se sepa lo que ha pasado, que se desenmarañe toda esa maraña que ha citado el letrado, y se dé a conocer al pueblo de Carranza lo que verdaderamente ha pasado, independientemente de que luego se pueda revertir ese dinero a los responsables. Eso, el pueblo de Carranza necesita saber eso. Primer principio del Estado de Derecho y de la democracia que tenemos, que pretendemos tener. Nada más, animo al letrado a que se le exige mucho, porque hay que tener constancia para seguir este proceso que es tan laberíntico. Y luego quizá pueda, pues hombre, los medios de comunicación, utilizar los medios de comunicación, por eso tiene que salir a la luz pública. Ya sé también que los medios de publicación, medios, los periódicos, pues estas cosas se las cogen también con papel de fumar, porque va un poco contra quien está en el poder. Y los medios de comunicación viven de la publicidad, y muchos organismos que pueden estar implicados en esto, pues encargan mucha publicidad a los medios de comunicación. Pero yo insistiría en que esto tiene que salir permanentemente, información permanente a la luz pública. Bueno, no se me ocurren más cosas. Felicito al letrado no ha sido complicada su exposición y ha sido breve. De acuerdo, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna aportación? Una cosa, Ascasibar estaba el gobierno vasco, formaba parte de este entramado o de esta trama, porque a mí esto me suena más que como trama, ¿no? Entonces, desde el gobierno vasco, ¿qué actitud tiene respecto a este señor que forma parte del chiringuito este? Bueno, yo, a ver, os habéis dado cuenta que en todo lo que he expuesto os hablo de datos objetivos, no doy opiniones. El único dato que os puedo dar de lo que ha hecho el gobierno vasco en este procedimiento es cuando se plantea la fase de calificación del concurso, el gobierno vasco es parte del concurso también, lo mismo que el ayuntamiento, el gobierno está personal del concurso. Como podéis ver, estamos hablando de blanco o negro, es decir, o pides que sea culpable o no pides que sea culpable. Bien, el gobierno vasco ha presentado un folio diciendo, me muestro parte en la pieza en la sección de calificación del concurso, punto. No ha dicho absolutamente nada más, es decir, no está pidiendo que haya nadie culpable en este asunto. Exactamente ha hecho lo mismo la Diputación Foral de Vizcaya. Este es el dato. El gobierno vasco en el resto del procedimiento no ha tenido intervención activa, ninguna. Salvo en el concurso en un momento determinado pedir que le incluyan el crédito con una cantidad mayor o peor, que lo ha discutido y encima lo ha perdido en una pieza incidental del concurso. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el desarrollo del concurso, un folio, es decir, lo tengo aquí si lo queréis ver, es un folio escaso en el que dice se muestra parte. O sea, que son cómplices de la trama. Yo no hago juicios de valor, yo doy datos. ¿No? La planta actualmente, ¿quién es el que puede mandar de ella, alquilarla? En este momento, al estar la empresa en liquidación, quien decide sobre los bienes de la planta es el administrador del concurso. Y el administrador ha pedido a la juez
que paralice la liquidación, es decir, que no se someta ni a alquiler, ni a compra, ni a venta, ni a subasta, ni a nada, hasta tanto se aclare la posible responsabilidad e incluso hasta que se diese la posibilidad de que si hay una responsabilidad económica y se consiguen esos millones de euros, quizás se pueda continuar con la construcción de la planta. Entonces tampoco se tendría que meter animales ahí dentro, ¿no? ¿Cómo? No podría haber animales ahí dentro tampoco. No sé, pero eso ya, a ver, todo lo que tenga que ver en este momento con el patrimonio de Carrancha Cominda, la responsabilidad es del administrador, porque el Consejo de Administración de Carrancha Cominda, en el momento en que se ha acordado la liquidación en el concurso, ya no tiene capacidad de decisión. Lo único que puede hacer, que es lo que ha hecho, con lógica, es oponerse, que han presentado esta misma semana, o la semana anterior, el escrito, presentar la oposición a que se les califique como culpables. Pero vamos, en cuanto a los bienes, el único que puede disponer es el administrador. Yo lo que he visto en todo este entramado, que es largo, ha sido largo, bastante farragoso, y se han ido a cuestiones muy generales, como debe de ser. Yo quiero bajar un poco al lado, digamos, de lo que es Carranza. Las responsabilidades que de alguna manera han emanado de personas que siendo ediles de este ayuntamiento han hecho un perjuicio a Carranza, y voy a nombrar dos o tres cuestiones que son claras. Cuando has dicho la palabra la he apuntado aquí porque no me acordaba, engaño. Aquí ha habido un engaño por parte de personas que representaban a este ayuntamiento, y yo tampoco voy a decir nombres para que cada uno sabrá quiénes estaban en aquel momento, cuando aquí, por ejemplo, se presentaron para que hicieran una valoración de los terrenos a Distec, y nos presentaron que era una persona la que diferente al que realmente eran los propietarios de los terrenos. El propietario de los terrenos, que se pagaron 300.500 euros, era la misma persona que los tenía parte de ellos en canon. Con lo cual nosotros tuvimos una devaluación de los terrenos de cerca de 14.000 euros la hectárea. De esa manera a este ayuntamiento les engañaron. Pero no solamente nos engañaron por eso, sino porque anteriormente los terrenos de canon, este ayuntamiento, con personas de Carrancha Cominda al frente, recalificaron esos terrenos. Con lo cual nos volvieron a producir otra devaluación de los propios terrenos. Y eso había personas en el Consejo de Administración de Carrancha Cominda y concejales de este ayuntamiento que lo permitieron y lo sabían. Por eso, yo, que no soy nadie aquí, propondría, si podría ser, en una pieza separada de lo que hay ahora, poder ver la responsabilidad de los ediles que en aquel momento estaban en este ayuntamiento y que causaron perjuicio a este ayuntamiento, porque le causaron sabiendo lo que hacían. Y basta simplemente que alguien se pueda leer, si quiere leerse, aparte de lo que ha comentado Kepa Landa, de todas las actas de la comisión de Carrancha Cominda, que son unas 186 páginas, y los informes, que son unos 100.000 y pico páginas, si tiene alguno un rato para leerlas, simplemente leyendo las actas de Carrancha Cominda, se ven que había personas interesadas, porque partió de este propio ayuntamiento en que ni siquiera se llegase a pagar los impuestos. Cuestión esta que todavía nos deben, porque está en el concurso. ¿Podría ser posible, pregunto, una pieza separada para depurar responsabilidades políticas? Porque no es solamente aquí la cuestión, como ha hablado ese señor antes, es cuestión de dinero, que nadie va a cobrar nada. Y no es porque quiera ver a nadie de este pueblo en la cárcel, sino para depurar las responsabilidades políticas que puedan haber cometido, para los futuros que puedan estar, cojan de alguna manera idea de lo que puede pasar sin meter la mano a la caja. Eso es verdad, porque nadie creo que ha metido a la caja, pero sí que se ha hecho un fraude de alguna manera a este ayuntamiento haciendo una gestión funesta. Yo una cosa de lo que planteas, en lo que me toca a mí.
el tema de los terrenos está en el procedimiento. Lo que pasa que yo, cuando he actuado en estos dos procedimientos, he quitado bastantes cosas que he pensado que podían distraer del eje fundamental de lo que era mi trabajo. Y uno, por ejemplo, de los temas es el de los terrenos. Yo no he querido entrar y, de hecho, en mis escritos, en ninguno de ellos, me meto en valorar si la compra se hizo o no se hizo de forma adecuada, por qué se hizo una primera compra y luego una segunda, por qué se hizo una compra cuando todavía no había proyecto y no se sabía ni lo que se iba a construir, por qué se hizo una segunda compra cuando la primera no servía porque los terrenos eran permeables y no se podía construir allí porque no daba Aguas licencia para ello, la cuantía de lo que se pagó. Es decir, ese es un tema que está ahí y yo puedo decir que yo lo he apartado y el resto tampoco se ha interesado, que podrá tener su recorrido. Yo no hablo de responsabilidades políticas, podrá tener su recorrido, pero que como hay otros temas que no son pequeños, tienen su importancia, pero que yo he dejado al margen. Como veis, antes ni he hablado de ello, pues porque son cuestiones, es decir, la planta estaba proyectada varios años antes de que se tuviese una licencia del ayuntamiento para empezar a construirla. De hecho, se habían pedido subvenciones diciendo que se iba a terminar de construir cuando todavía el ayuntamiento no había dado licencia de obras. Hay muchos datos de este tipo que yo he sacado, insisto, de lo que yo he hecho, pues porque no quería empezar a plantear 64 cuestiones pequeñas diferentes. Pero, perdón, pero hay una cuestión para mí que es grave. Se han comprado unos terrenos por 300.000, 500 euros y sin embargo eso no se va a pedir licencia. En la comisión de investigación que se hizo en este ayuntamiento, que pasaron unas cuantas personas, muchos de aquí lo sabéis, se llegan a afirmar por parte de personas que han pasado que los terrenos que habían comprado no se iban a construir, que se iban a construir en el terreno del ayuntamiento, los de Canon. Lo dicen ellos. Y eso es grave. Y se pagaron 300.500 euros por hectárea y media. Ese es el robo, ese es el engaño. ¿A quién se le pagó? ¿Ha dicho alguien por ahí? ¿A quién se le pagó? Pues a un tal Fernández. No me acuerdo ya a quién, pero un tal Fernández. Sí. ¿En calidad de secretario o en calidad de qué pregunto? Calidad de dueño de los terrenos, parte de canónica y parte de propiedad. Los de Canon no se venden, se pagaban por hectárea y media. Los 39.500 y pico metros eran terrenos de Canon, que luego se permutaron. Un negocio tremendo para alguno. Un pelotazo de 3 pares de cojones, como se suele decir. Y siguen viviendo esas personas aquí en este pueblo. Lo que ha dicho, ¿puede abrir esta causa que dice otro proceso? Vamos a ver, a nivel técnico, esto podría provocar, por ejemplo, que alguien pensase que haya habido algún tipo de irregularidad penal y presente una querella. A mí ese mandato no me han dado hasta ahora. A nivel del concurso es un tema que no tiene trascendencia en el sentido de que dentro de los activos de Carrancha Cominda, si se liquida en su día, están esos terrenos. Pero el tema de la compra de los terrenos lo ha tratado el primer administrador, no creo que lo ha tratado el segundo, pero tampoco se ha puesto el foco fundamental en ese tema, por lo menos en el concurso. Y en cuanto a la posibilidad de que se abriese una parte, yo no entro en si se tiene que abrir a nivel político, ese no es mi trabajo, pero a mí nadie me ha encargado que me dirija por ese asunto. Correspondería al Ayuntamiento de Carranza pedir asesoramiento a ver si se puede abrir otro proceso independiente. Es que si es así como dicen, hay que pagar. Te voy a dar otro dato. Y ese está también, ya digo que no va a ser mi opinión. Ese sí que está fundamentado. Otra cosa es que no se recoge para nada, porque es normal que en la pieza tan grande, las pequeñas, digamos, esto es pecata minuta para todo el proceso. Aquí se le da a Distec para que haga una valoración de unos terrenos de un señor, terrenos de Canon, de José Fernández González.
y se le da la certificación de la concesión de canon y las hace con fecha, el canon esto está 19 del 1 del 2008. ¿Sabes cuándo hace la valoración la empresa Distec? La hace en julio del 2010. Para ese tiempo, el mes siguiente, estos terrenos ya eran de Carrancha Cominda. De Carrancha Cominda. Nos han engañado o han engañado para que esos terrenos luego valieran menos. ¿Y quién era el perjudicado? El ayuntamiento. Porque de valer X dinero hectárea, se bajaba porque tenías que dar la parte, hay tres partes: el valor del terreno, las mejoras del terreno y el usufructo del terreno. Entonces, nosotros perdíamos la mejora del terreno y el usufructo. Y Carrancha Cominda era el propietario, no era este señor. Ese es un engaño palpable, esto cualquiera. Yo comprendo lo que está diciendo Kepa en estas menudencias, pero esto toca a Carrancha. A ver, yo no he dicho que sean menudencias, ¿eh? Lo que he dicho es que yo, cuando me hice cargo de este asunto, vi la magnitud que tenía. Yo no conozco en Vizcaya otro asunto en el que 9,5 millones, casi 10 millones hayan desaparecido de esta forma, y a la hora de intentar sistematizar, a ver, yo he traído, por si hay preguntas y para que lo veáis, una serie de documentos aquí, por si alguien preguntaba, para que veáis los datos que hay, pero es que si traigo lo que se puede traer, os estoy hablando de unos 5.000 o 6.000 folios en este momento como mínimo. Estamos hablando de que en esta mesa sería una caja de este tamaño de papel que hay, y en eso para mí no son menudencias, pero no se podía centrar en tantas cosas una línea de seguimiento de todo lo que había pasado. Hay suficientes elementos que se pueden añadir a lo que yo he dicho antes. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? Bueno, aparte de contarnos aquí todos los problemas que hay algo por el ayuntamiento visto para hacer algo con la planta? ¿Se va a hacer algo? Porque eso en 4 años hay que tirarlo. No, bueno, ya te ha respondido antes Kepa. El responsable... No, a ver, estoy preguntando otra cosa. Si el ayuntamiento ha pensado en darle alguna salida a la planta. Aparte del tema judicial, ¿no? No, pero sí que tiene parte, ¿no? A ver, técnicamente es de una sociedad privada que está en situación de liquidación. Que el día de mañana se pueda... A ver, por lo menos lo que yo sí os he dicho es que la Fiscalía y el administrador piden una responsabilidad de algo más de 12 millones con la idea de que se pueda reponer el perjuicio que ha supuesto que no se construya la planta. La finalidad de ese dinero es para eso. En las peticiones. Pero aquí 8 años de juicios, eso hay que picarlo luego, ¿no, hermano? A ver, te podría dar mi opinión, pero yo, como veis, no estoy queriendo dar opiniones, os estoy dando datos. O sea, en caso de que se declarara el concurso culpable, había una serie de personas que se veían obligadas a ¿qué? A pagar esa multa, a cárcel. Vamos a ver, si el concurso se declara culpable, no es una multa, es una responsabilidad económica, una especie de responsabilidad civil que les atribuirían a quienes la juez considere que son culpables del concurso, bien como administradores de hecho, aunque no fuesen miembros del consejo, bien como cómplices, como colaboradores. Responsabilidad civil, solidaria. Es decir, que podrían ir contra uno de ellos, contra todos, contra los que tuviesen bienes. Lo normal es que después de una declaración de culpabilidad, si es que se da, automáticamente se deriven responsabilidades penales. Lo que pasa que en este caso, porque la ley lo permite, en paralelo ya hay un procedimiento penal abierto. Lo lógico sería, si hay un concurso culpable, actuar dentro de ese procedimiento penal continuando con el mismo. Si el concurso no fuese culpable, desaparecería la responsabilidad económica de esas personas y los delitos que tendrían que ver con la actuación económica de Carrancha Cominda evidentemente no se seguirían porque no hay nadie responsable, lo que no quiere decir que el resto de delitos que se han podido cometer tengan su camino al margen de la culpabilidad o no del concurso. Por ejemplo, las posibles... A ver,
siempre, ya lo veis también en la tele, sale mucho, que se habla de presuntos y de posibles, pues sí, efectivamente aquí hay una querella, está admitida a trámite, nadie ha sido condenado todavía, por eso yo también utilizo la misma terminología, pero, por ejemplo, todo lo que pueden ser falsedades documentales, pues estas tienen que ver con actuaciones que se han podido ir haciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pasar una factura por dar cursos de formación a trabajadores, cuando nadie ha trabajado en esa empresa. Quien ha pasado esa factura y quien la ha pagado, pues algo tendrá que explicar en un procedimiento penal. Por ejemplo, presentar, como os he dicho antes, un documento diciendo que son trabajadores de Carrancha Cominda, personas que está reconocido que eran trabajadores de AD Biotech, y conseguir en un procedimiento público, en un procedimiento de subvención de un dinero, que se dé ese dinero con afirmaciones de ese tipo. Si eso un juez en su día dice que es una falsedad, es falsedad en documento público. Y esto es al margen de lo que pase en el concurso. Y la culpabilidad penal en este caso conlleva la culpabilidad civil, la responsabilidad civil. Vamos a ver, es que aquí volvemos a... Claro, sí, vamos a dar la vuelta. sí. Lo que acabo de decir es, si no hay culpabilidad en el concurso, los delitos derivados del concurso desaparecerían. Si hay culpabilidad penal de otros delitos, depende qué delitos sean, pueden tener consecuencias civiles o no. Es decir, si a ti te pueden condenar por malversación de caudales públicos, evidentemente si te condenan y dicen que has malversado 1 millón de euros, te pueden pedir una responsabilidad civil por ese 1 millón de euros. Hay otros muchos delitos que no conllevan por sí mismos una responsabilidad civil. O sea que toda esta gente que ha hecho este desfalco, esta trama, lo que sea, se pueden ir de rositas tranquilamente. Y encima no sabemos ni el nombre y apellidos para... Bueno, vamos a ver. Solo el de Martín Ascasiba, que es el que está en Vitoria. Los que tenemos alrededor... La terminología. Si las personas son declaradas culpables y hay una responsabilidad económica, lo lógico es que se proceda a ejecutar económicamente esa responsabilidad con esas personas. Si esas personas, sean físicas o jurídicas, ocultan bienes estando ya los procedimientos abiertos, sería otro delito de alzamiento de bienes. Si a esas personas se les encuentran bienes, se les cobrará. Que se irán de rositas o no. Si penalmente hay condenas penales, pues habrá condenas en los términos que los tribunales fijen y las personas condenadas tendrán que cumplirlas. Pero todo esto... Civilmente también. Perdona, que... Si hay una responsabilidad civil, también se le ejecutaría, y si tiene bienes tendrá que responder. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Yo, si me permitís, quisiera que aclararas, aunque lo has mencionado antes, porque yo creo que también es muy importante para entender el inicio de todo este proceso, cómo estaba formada Carrancha Cominda, qué era Carrancha Cominda, en su origen, y en qué momento hicieron que entrara a formar parte de Carrancha Cominda, o entró a formar parte de Carrancha Cominda el ayuntamiento. Mirad, por ejemplo, no lo he citado antes, el gobierno vasco en un momento determinado pide a una auditoría, una empresa privada, le pide un informe sobre qué está pasando con la obra de la planta de Purines, y esta empresa le presenta un informe al gobierno vasco que es en buena parte el que hace que el gobierno vasco diga que no mete más dinero aquí. Y aquí se explica algo que se puede conseguir también por parte de toda la documentación que hay de las empresas. Fijaros, hay una empresa que os he dicho antes que se llama Enerminde. Esa empresa la forman 3 empresas, que son AD Biotech, Levenger y Eptisa Cinsa Ingeniería, que es muy conocida porque aparece en muchos asuntos públicos. Levenger y AD Biotech son las que presentan el proyecto para que les concedan la idea de desarrollar la planta. En el momento que se decide que sean ellas, Levenger desaparece y Eptisa Cinsa desaparece.
y se queda AD Biotech con todas las acciones de Enerminde. ¿Quiénes forman Carrancha Cominda? Gubac y Enerminde. En el momento en que Carrancha Cominda le concede a AD Biotech el contrato llave en mano de la planta, no hago valoración sobre por qué, pero se da el dato objetivo de que AD Biotech deja de tener participación en Enerminde. Y entonces Gubac compra la participación de Enerminde y se queda como socio único de Carrancha Cominda. Cuando ya AD Biotech tiene el contrato llave en mano y el acuerdo ese que no está firmado de 20 años luego de desarrollo de la actividad. Y después aparecen como socios la empresa de Carrancha, Carrancha Araneco, y aparece también Iparcucha. Y entonces forman Carrancha Cominda, Gubac, Iparcucha y la empresa municipal. Lo que os explicaba al principio, si cada uno de estos pasos que yo os he dicho lo analizas, técnicamente están todos bien hechos. ¿Por qué unas empresas no van a constituir otra? ¿Por qué esa otra con otra no van a crear otra? ¿Por qué esa otra no va a tener una participación de X empresas? ¿Por qué una de esas no vende las participaciones a otra? Todo eso técnicamente está todo bien hecho, pero analizándolo como lo hace esta auditoría con un esquema, se ve perfectamente cómo se ha llegado de que aparentemente Carrancha Cominda no sabe nadie quién la ha creado, pero desde el principio está AD Biotech dirigiendo esta operación. Así no es el único esquema. El gobierno vasco, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco presenta también un esquema de la relación de todas las empresas que han tenido participación en todas las obras que se han hecho o no se han hecho y todas las que han cobrado, y se ve también toda la relación que tienen entre ellas. Y así, es decir, a ver, además de los 4 informes que hay en el concurso, hay varios informes económicos paralelos, varios informes técnicos paralelos, el Tribunal Vasco de Cuentas y la auditoría está el primer informe que hace el administrador concursal, el segundo informe que hace cuando reconoce los créditos, el informe de impugnación, que es muy duro, a la petición de incidente, es decir, y no es por cubrirme yo, pero es que todos los datos que os he contado y todos los datos que constan en la querella y que constan en el procedimiento concursal están avalados por miles de folios de documentación y por informes emitidos por personas de muy diferentes ámbitos, cada uno con una responsabilidad. Por ejemplo, el Tribunal Vasco de Cuentas solo trata de analizar si el gobierno ha cumplido con las leyes al actuar, por ejemplo, dando una subvención. No va más lejos. Cada uno actúa según su enfoque. Y todo esto está aquí, por supuesto, a disposición del ayuntamiento, y se puede explicar con todo lujo de datos. Usted, como letrado experimentado en todo este proceloso asunto, ¿ha encontrado dificultades procesales superiores a las normales, a las comunes? Igual es una pregunta un poco dura. Hasta ahora no. Hasta ahora. Hasta ahora, en los procedimientos que yo he intervenido, no. Puedo aportar un dato. Cuando yo estaba investigando en la primera parte de mi trabajo qué pasaba con este asunto, me enteré de que había habido un procedimiento penal ya abierto en un juzgado en Bilbao por este mismo tema. Y entonces fui al juzgado y les pedí la documentación. Al principio me dijeron que no, pero al final me la tuvieron que dar. Resulta que el Tribunal Vasco de Cuentas mandó 2 facturas de este asunto, que eran 2 facturas que se habían emitido por trabajos futuros, y entendió que podía ser un delito y lo mandó a la Fiscalía. La Fiscalía presentó el tema en un juzgado de Bilbao. Por eso yo metí la primera querella en Bilbao, porque ese juzgado de Bilbao admitió la competencia. Citó a declarar a varios miembros de Carrancha Cominda, alguno de ellos, si no me equivoco, concejal o miembro del ayuntamiento,
y en menos de un mes declararon y archivaron el procedimiento al día siguiente de declarar, cosa que puedo asegurar que es insólito que en un procedimiento penal pase eso. Es el único elemento en los juzgados que a mí me pareció que era un poco exótico, por decirlo de alguna forma, con respecto a cómo funcionan los juzgados. Y ese procedimiento, que yo lo tengo entero, porque me tuvieron que dar copia entera de las declaraciones y de todos los documentos que ahí constan, no tiene en este momento incidencia, porque lo que se está ahora discutiendo no son 2 facturas, se está discutiendo todo el proceso completo con todas las actuaciones completas. Quiere eso decir que no se va a encontrar con mayores dificultades en el proceso. A ver, vamos, no lo sé. Sí, no. En ese periodo de cambio de accionistas, de propietarios, ¿en qué momento, de ese periodo se recibe el dinero público? A ver, una de las cosas que yo hice cuando empecé a estudiar este asunto es que me hice un calendario completo, más o menos, porque es casi imposible, de todo lo que había pasado y en qué momento cada cosa. Y, a ver, no tiene tanto que ver el cambio de participaciones con la llegada del dinero, sino con las fases del proceso. Más o menos ya lo he adelantado antes. En el momento en que todavía no se ha decidido formalmente quién se encarga de la obra, AD Biotech está formando parte de Carrancha Cominda a través de una empresa fantasma que es Enerminde. Enerminde no ha tenido actividad nunca. Es una empresa que solo se ha utilizado para crear Carrancha Cominda. En el momento en que Carrancha Cominda ya firma el contrato, AD Biotech desaparece de este proceso. En paralelo, es que lo que ocurre aquí es que es algo también muy curioso, y es que ya desde un principio, desde el 2006, se concede una primera subvención, cuando todavía, si no recuerdo mal, AD Biotech ni tiene terrenos, Carrancha Cominda, ni tiene terrenos, ni tiene licencias, ni tiene proyecto. ¿Y qué ha sucedido? Que también hay una secuencia de datos muy clara. Cada vez que llegaba dinero de alguna administración, automáticamente aparecían facturas y el dinero desaparecía rápidamente hacia AD Biotech o empresas cercanas a AD Biotech. Hasta el punto de que, por ejemplo, en el contrato llave en mano, se indicaba claramente, como es normal en cualquier contrato, que cada certificación de obra se correspondería con un pago, que se certificarían obras cuando se hagan. Pues bueno, aquí en un momento había que facturar y se facturaba directamente, casi mensualmente, independientemente de certificaciones. Cuando no se pudo justificar porque no había obra, lo que se hizo fue facturas a cuenta. Y el dinero desapareció automáticamente, casi automáticamente. Es decir, en ese calendario que yo tengo, que ocupa casi 20 folios, se puede ver cómo las entradas de ese dinero casi automáticamente se corresponden con las salidas por facturas. Vale, Julen. Sí, yo, a través de lo que se está comentando, el dinero que entra es a través de tres entidades públicas. Sé, por ejemplo, que la Diputación, cuando reclama o cuando se le exige, dice que ellos ya han cumplido con su parte porque han hecho la reclamación y con eso se lavan las manos. Eso es para todos, quiero decir, no tienen que hacer un control de las inversiones, un seguimiento de certificaciones. Y luego la pregunta es, como no se ha hecho, esto se ha modificado actualmente, porque yo he oído que a raíz concretamente de este tema y algún otro más, ya está modificado eso. O sea que cualquier subvención que se haga va a estar sometida a seguimiento. Me parecería ridículo que después de lo que ha pasado, pues que siguiésemos igual. Se puede dar una subvención y simplemente con una declaración de principios diciendo que ya han hecho la reclamación se dan en las manos, que es lo que ha pasado con la Diputación. No sé si con el Gobierno vasco y con el Gobierno central ha sido igual. Os voy a dar un dato que creo que ilustra un poco la línea de lo que planteas. El control de algunas de las subvenciones del Gobierno vasco lo hacían Martín Ascacíbar y la persona que representaba Carrancha Cominda. Se supone que se reunían entre ellos y controlaban cómo se manejaba esa subvención. Martín Ascacíbar terminó siendo miembro del Consejo de Administración de Carrancha Cominda. No solo eso,
Martín Escacíbar, cuando todavía él estaba en el gobierno vasco, puso a una mujer como gerente de Carrancha Cominda, y esta mujer está citada como responsable también, como culpable, como posiblemente culpable en el concurso. Y en cuanto al seguimiento, tanto el gobierno vasco como la Diputación, como el gobierno de Madrid, cuando han empezado a solicitar que se les devuelva lo que se les tenía que devolver, ha sido bastante más tarde de las fechas en las que ya tenían que tener esa devolución realizada. Y no entregan dinero con control. O sea, ¿se entregó todo a la vez? A ver, no, hay plazos, hay alguna de las cantidades, hay cantidades que se entregaron, cantidades que se entregaron en parte, cantidades que se entregaron en parte y otra parte no se entregó, e incluso hay una devolución, creo que son de 750.000 euros. Por eso, las cantidades reconocidas y lo realmente cobrado hay una diferencia. Bueno, eso está arreglado ahora. No, a ver, lo único que hay... No, digo a nivel general. Cuando eso. se entrega el dinero, se hace seguimiento por parte de la Eso está siempre. Un ganadero va y no compra el rotabato y no le pagan el rotabato, tiene que devolver la pasta. Es que aquí lo que hay que pedir 250.000 millones. Bueno, lo que es evidente... Si pides 50.000 pesetas, pero no te dan una puta peseta, así hay que devolverlo todo. Es que hay que ser claro, joder. Lo que te puedo decir es que en este asunto, por lo menos en algunos de los casos con el gobierno vasco, el sistema de seguimiento era ese. A ver, ahora, hace escasamente días, me han pasado 2 de los expedientes que el gobierno vasco ha remitido al juzgado de Balmaseda. Cada uno de ellos físicamente serán aproximadamente unos 2.000 y pico folios, o no sé cuántos. Todavía no he tenido ni tiempo de sentarme a ver el expediente completo y a ver qué conclusiones saco de los expedientes. Allí tendrá que estar la justificación del seguimiento que se ha hecho, las fechas de concesión, las fechas de justificación, las fechas de pago, las fechas de reclamación, tendrá que estar todo. La verdad es que todavía no me ha dado ni tiempo con los 2 que han llegado. El ministerio en Madrid ha dicho que han cambiado de ministerio y han peloteado a otro ministerio, todavía no han mandado la documentación. Esto, ¿cuándo prescribe todas estas cosas? Porque desde el 2006 al 2016 van 10 años ya. Vamos a ver, los delitos prescriben con sus plazos, salvo que ya se haya iniciado un procedimiento y se dirija contra una persona. El problema es que la interpretación de la prescripción ahora supone que si el juez no dicta un auto dirigiendo el procedimiento contra nadie, el hecho de que haya una querella y se haya admitido a trámite todavía no supone dirigir ese procedimiento. Se pueden dar casos de prescripción en este asunto. Y eso... Es así, pues que vamos, nos estamos metiendo con 300.000 euros que están pagados de cuántos años ya, que no me acuerdo ya, porque en eso nos metimos ya a una persona que está aquí yo hace años ya, que ya se me ha hasta olvidado, era cuando lo de Matienzo, que es el famoso de Matienzo. Pues fíjate tú lo que ha pasado con aquello acá. Y vamos a meter por... Yo esto lo que veo como siempre, que luego va tras, como van tantos procedimientos que se acabó. Yo lo que puedo garantizar es que a las partes en los juzgados nos exigen cumplir los plazos, cosa que no suele pasar con los jueces, pero yo no hago más que impulsar procedimientos. Hablando un poco de la prescripción también, ese peloteo va a seguir existiendo entre juzgados y competencias y tal. No, ya no. Balmaseda tiene que seguir con la tramitación. Y la prescripción está interrumpida, claro, por supuesto. No, todavía no. A mí me queda, me surge una duda, y es que si, no sé, yo igual interpreto mal, parece ser que el gobierno y la Diputación al final son colaboradores o están colaborando en este proceso, pero también es cómplice el gobierno de Madrid por no solicitar a tiempo en el proceso o como es debido, o sea, con la rapidez que debía hacerlo. Lo primero de todo, yo no he dicho que nadie sea cómplice, ni que nadie esté colaborando. Pero es que yo lo interpreto oyendo tus palabras. Pero yo doy datos, y los datos, por ejemplo, te puedo dar un dato que es objetivo y que luego tú también puedes interpretar. En el concurso, el gobierno de Madrid ha presentado un informe
de 200, no sé cuántos folios, 240 y tantos folios pidiendo la culpabilidad de determinadas personas. El gobierno vasco ha presentado un folio y no pide nada. La interpretación de por qué el gobierno vasco hace esto y el gobierno de Madrid no, la podemos hacer cada uno y somos todos libres. Que los plazos, o sea, que se están dilatando los plazos. Los plazos están de alguna forma pasando de uno a otro el tema para... No va a haber, mira, votar. en el tema de los plazos, por ejemplo, es muy fácil de ver. En las subvenciones te dicen, usted tiene que empezar a devolver en tal fecha. Es muy fácil ver cómo hay subvenciones que estaban vencidas y que nadie ha pedido la devolución. Y cómo cuando esto se ha convertido ya en un problema, diríamos, en el ámbito judicial, se han empezado a solicitar. La intencionalidad, yo no entro, yo te doy los datos, que en el momento en que correspondía pedirlas no se han pedido. Si la pregunta me la hiciese este hombre y me dijese, ¿y eso pasa siempre? Pues no lo sé, porque yo no estoy en todos los procedimientos de la administración, pero que en este caso había fechas en las que se podía pedir la devolución, Madrid ha intervenido antes, eso lo tengo constatado. También es un tema en el que yo ni he querido entrar, porque precisamente me parecía que era tangencial y que no era lo que me habían encargado a mí preocuparme de cómo había actuado el gobierno vasco, ni el gobierno de Madrid, ni la Diputación Foral. Eso es un tema que se ve de cómo ha actuado cada uno, pero bueno, son datos, las interpretaciones... ¿Cuándo puede prescribir? Pues depende de cada delito. Depende de cada delito. El delito máximo cuando... Eso depende de cada uno. Hay algunos delitos que prescriben a 1 año, otros que prescriben a los 5 años, otros que prescriben a los 10 años. Es que depende del tipo de delito, si es grave, menos grave, leve, las penas que tiene atribuidas, es que es un catálogo. ¿Tiene miedo el letrado de que se utilice toda esta dilatación del proceso para que se llegue a la prescripción? Lo teme. Miedo no, a ver, pues sí es que es un peligro. Entre otras cosas, el actuar muchas veces en estos asuntos no es por vicio, es que si no actúas, los plazos se van. Y entonces a mí, en el momento en que me encargan esto, me costó mucho tiempo conseguir desbrozar toda esta historia, pero una vez desbrozado yo planteé claramente, esto hay que hacerlo cuanto antes, esto y esto. Precisamente por eso, porque cada cosa tiene sus tiempos. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Pues ella. Si no hay... Sí. ¿Quieres decir algo? No. Si no hay más, bueno, yo aparte de, además de agradecerle a Kepa, sí que bueno, nosotros en cierto modo nos comprometemos a seguir informando dentro de nuestras posibilidades de cómo va adelante este proceso, porque creo que es lo menos que se puede hacer. Y os agradezco una vez más que hayáis estado aquí. A tiempo estamos todavía, si alguien quiere comentar algo más, y si no, lo dejamos así de momento. No, yo solamente comentaría, si has dicho ya vas a comentar, si realmente por parte del ayuntamiento se tiene pensado hacer una pieza separada sobre el daño que algunos concejales concretos han causado a este ayuntamiento. Eso sí se puede hacer. No, ahora mismo digo si es cuestión de que este ayuntamiento, la nueva corporación, lo piense y si lo ve necesario, lo haga o no lo haga. No sé, ahora mismo no te puedo... Bien. Como sugerencia. Vale, pues damos por levantar aquí, por finalizar la sesión. Muy bien, gracias.